El día de hoy te voy a estar hablando sobre una de las lecturas más recientes que he hecho y es precisamente sobre el libro Pensar rápido, pensar despacio del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman. Y es que bueno, este extenso libro, como pueden ver, es una de mis más recientes lecturas y aunque me tomó un buen tiempo finalizarlo por su denso contenido y sobre todo por la complejidad con la que se presentan algunos detalles que ya veremos a continuación, hoy te quiero hablar un poco sobre este libro, digámoslo así, es una breve reseña. Sin embargo, teniendo en cuenta de que esto es un libro de psicología, hay que tener en cuenta que viene a tocar el tema de lo que es la economía conductual o cómo influye la psicología en lo que es el mundo de las finanzas personales, la economía y demás. Y ese es el motivo que me va a llevar a hablarles sobre este libro en esta oportunidad, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a tocar los aspectos más relevantes o lo que yo considero más relevante en el mundo de las inversiones y las finanzas personales. Por supuesto, el libro dentro de sí tiene mucho más contenido, muchos más aportes a otras áreas, como lo es principalmente la psicología, pero vamos a enfocarnos en lo que les mencionaba anteriormente, así que bueno, teniendo en cuenta eso, recuerda que mi nombre es Sebastián Gaviria, que esto es Cápsula Financiera, y si te interesa todo este contenido relacionado con inversión, ahorro, finanzas personales y todo lo demás, pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Para comenzar, hablemos primero sobre el autor Daniel Kahneman, y es que este nació en Tel Aviv en 1934, es un famoso psicólogo y profesor de psicología en la Universidad de Princeton, donde está especializado en psicología cognitiva. Desarrolló junto a Amos Tversky la teoría de las perspectivas. En el año 2002 ganó el Premio Nobel de Economía conjuntamente con Bernard Smith por haber integrado conceptos de la investigación psicológica en las ciencias económicas, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo la incertidumbre. Para comenzar, he de decir que este es un libro muy interesante que creo yo la mayoría de personas deberían leer, porque como te digo, no solo se centra en lo que es la inversión, sino también en muchas de las decisiones psicológicas que tomamos a lo largo de nuestra vida, decisiones que pueden influir de una u otra manera, positiva o negativamente en nosotros. Y he de decir, eso sí, que es un libro bastante extenso, lo podemos ver en sus más de 600 páginas, que es lo que la conforman, y eso se debe principalmente a una razón, y es que es un libro muy académico. A lo largo de sus páginas no solo nos vamos a encontrar con el contenido y la definición específica, sino que además el autor nos ha dejado múltiples ejemplos y múltiples experimentos que se llevaron a cabo para poder corroborar que lo que se explicaba a lo largo del capítulo pues era coherente con lo que se definía por los autores. Es así como básicamente van desarrollando sus ideas, sus hipótesis y van sacando sus conclusiones con el paso de los años. Es decir, esto no es un libro que se desarrolló en uno, sino que es el resultado de muchos años de experimentos y muchos años de investigación, por lo que, como te digo, hay mucho trabajo detrás de esto y por ende es un libro a leer con sumo detalle. Entonces, por ese lado, digamos, me costó un poco más, es decir, no es el típico libro que te va diciendo las cosas así de una manera súper fácil, como quizás era un poco más fácil de entender Nudge, un pequeño empujón, un libro del cual ya hablé también en el canal, que si no has visto te lo dejo en la descripción. Y es que todos los conceptos que aborda a la hora de nosotros poder realizar un análisis previo es muy importante, porque aquí viene a influir lo que es la irracionalidad, errores de juicio, intuición, heurística y en sí la economía conductual, que bueno, son aspectos a tener muy en cuenta de cara a todo lo que podamos hacer en el futuro próximo. Entonces, hacia grandes rasgos vemos que los análisis de Daniel Kahneman nos llevan a intuir o a darnos cuenta que en el mundo de las inversiones también tomamos decisiones irracionales. Demuestra además que las mejores oportunidades de inversión son aprovechadas por aquellas personas que consiguen mantener la calma y pensar con lógica en vez de dejarse llevar por sus emociones. Por eso, si aprendemos a ser más racionales, vamos a obtener mejores resultados al invertir. Pese al enfoque científico, es un libro que, bueno, expresa de una manera clara y detallada lo que es su idea principal. Se llama Pensar rápido, pensar despacio. Básicamente por algo. Y es que aquí el autor nos expresa que tenemos dos sistemas. A él lo llama Sistema 1 y Sistema 2, de una manera de definirlo fácilmente. Y en pocas palabras, el sistema 1 es más intuitivo, es decir, rápido, y el sistema 2 es más reflexivo, es decir, más lento, más analítico. El sistema 1 crea conclusiones de forma automática, mientras que el sistema 2 nos da respuestas conscientes. Sin embargo,
Solemos pensar que somos seres racionales y que todo lo que hacemos lo hacemos con el sistema 2. Sin embargo, como ya te dije, este es el sistema que menos interactúa en la mayoría de ocasiones, ya que solemos ser reflexivos. Por ejemplo, no es lo mismo que si se nos pregunta cuánto es 1 más 1, ya que la mayoría vamos a saber concluir que es 2. Sin embargo, si se nos pide una operación un poco más compleja, digamos 750 por 4, es decir, situaciones que empiecen a influir alguna serie de parámetros un poco más complejos, vemos que nuestro sistema 1 no va a ser capaz de decirlo de manera inmediata, sino que vamos a tener que parar, pensar un poco, en muchos casos escribir, y digamos que allí estaría interviniendo el sistema 2. Es como la manera o el ejemplo un poco más rápido que se me ocurre para tratar de explicarte cómo puede funcionar esto. Ahora bien, lógicamente no influyen solo en operaciones matemáticas, como te decía, esto es tan solo un ejemplo, y esto nos va a introducir a una serie de parámetros que son los que controlan o regulan nuestra manera de influir en el ámbito personal, social y demás, que vienen a ser los sesgos y las heurísticas. Entonces, un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Aunque por otro lado tenemos lo que son las heurísticas. Estas son, digámoslo así, una especie de rutinas inconscientes que tenemos que nos ayudan a tomar decisiones más rápidas, eligiendo la mejor alternativa. Pueden convertirse en trampas cognitivas con graves efectos secundarios si, bueno, no prevemos ciertos detalles que veremos más adelante. Entonces, aterrizando esto al caso, estos sesgos y heurísticas que se nos presentan pueden ser las que van a influir de una u otra manera en lo que vienen a ser nuestros resultados en el ámbito de las inversiones, que es, como ya lo dije, lo que nos enfocaremos a continuación. Entonces, te voy a hablar de algunas que encontré en el libro. Por supuesto, como te digo, hay muchísimas más. Te invito a que lo leas. De hecho, si te interesa, creo que es un libro que te puede aportar mucho, pese a la densidad que tiene en su contenido. Vamos a hablar de las que consideré más relevantes en este caso para el video, y por un lado tenemos lo que es el efecto halo, y este, en pocas palabras, es juzgar a partir de las primeras impresiones. Y bueno, es que en psicología este efecto viene a influir muchísimo porque digamos que la primera impresión de algo nos puede llevar a tomar conclusiones que quizás no sean las correctas. Es decir, si vemos una persona bien vestida, una persona atractiva visualmente, vamos a intuir o vamos a querer suponer que es una persona inteligente y que es buena persona, pero no necesariamente es el caso. Ahora esto lo puedes extrapolar a casos particulares donde siempre vemos que se nos quieren vender productos financieros y demás. Y bueno, generalmente hay como un modus operandi allí, tipo de personas que siempre es como con traje, que siempre es como ostentando dinero y demás. O sea, no necesariamente eso quiere decir que sea correcto lo que tiene como tal. Entonces por eso el efecto halo puede jugarnos a favor o en contra. Es decir, podemos prever que no necesariamente el hecho de que tengan este tipo de activos, es decir, o este tipo de imagen, va a decirnos como tal lo que es la persona, sino que debemos explorar un poco más. Entonces, en resumidas cuentas, creo yo que esa sería la manera de sintetizar este efecto. Claramente se puede llevar a muchos otros escenarios donde quizás en otro videito lo detallemos. En segundo lugar tenemos lo que es la heurística de representatividad o de probabilidad, y este es un atajo mental que se utiliza para determinar la probabilidad de un determinado evento en función de otro conocido previamente, en base a la semejanza que existe entre ambos. Te voy a poner un breve ejemplo, y es que bueno, podemos tener un inversor, es decir, nosotros podemos estar considerando invertir en una empresa de tecnología que ha desarrollado una nueva tecnología innovadora. La heurística de la probabilidad consistiría en que nosotros recordamos haber leído varios artículos de prensa sobre la nueva tecnología y haber visto anuncios de la empresa en las redes sociales. Sin embargo, el sesgo en este caso podría ser que estamos sobreestimando la probabilidad de éxito de la empresa debido a la facilidad con la que hemos encontrado la información sobre ella. Sin embargo, la realidad es que la nueva tecnología puede ser muy innovadora, pero también puede ser muy riesgosa, o que la empresa puede tener dificultades para competir con empresas más grandes y establecidas, o que el éxito de la empresa pueda depender de factores externos como la regulación gubernamental o la aceptación del mercado. Entonces, si queremos evitar esto, es considerable prever que hay varios ámbitos, varios escenarios posibles a tener en cuenta previamente. El tercero es uno sobre el cual ya hemos hablado aquí en el canal, sin embargo, pues me pareció interesante porque lo releí en este libro y se llama el efecto anclaje. Este es un prejuicio cognitivo que tenemos cuando sopesamos o le damos mucha más relevancia a la primera información o evidencia que encontramos sobre un tema en particular. Entonces, esto a la hora de tomar una decisión puede jugarnos en contra porque puede hacer que no analicemos otros aspectos fundamentales. Te voy a poner un ejemplo. Si vemos el valor de una acción el día de hoy,
lo vemos que está en $50, digamos que se nos va a hacer ese efecto anclaje. Sin embargo, si entramos el día de mañana y vemos que el precio está en $30, vamos a haber visto que hay una reducción bastante notoria y vamos a decir, está muy barato, es momento de comprar. Sin embargo, se nos puede estar olvidando o obviando detalles como un reanálisis, porque puede que el valor de esa acción haya bajado tanto porque quizás algo malo está pasando en el mercado y no necesariamente sea porque hay una reducción o una oferta, como se le puede llamar. Y el caso contrario también se puede dar, es decir, que el día de hoy entremos y esté en $50 y el día de mañana entremos y valga $100 y vamos a decir, está cara, ya no la compro, pero puede que detrás de eso haya unas razones previas, obviamente, pero ese efecto anclaje lo que hace es crearnos una imagen, un factor fundamental que, bueno, como su nombre lo indica, nos ancla a un precio en específico y con base a lo que pase en eso, nos hace tomar decisiones acertadas o negativas. Entonces es importante prever todos los escenarios posibles para poder así lograr que este efecto no se apropie por completo de nuestra toma de decisiones. El cuarto se llama efecto arrastre y bueno, este es bastante común en la actualidad porque en pocas palabras define cuando las personas se dejan llevar por lo que hacen la mayor cantidad de personas, es decir, se forma como un efecto de seguir en masa una decisión, una opinión, simplemente porque la ha dicho alguien. Y es básicamente cuando se actúa en función de lo que hacen los demás. Un ejemplo con esto se vio claramente los años anteriores con las criptomonedas, donde todo el mundo corría a invertir en una criptomoneda porque tal persona habló. Y bueno, luego veíamos que se creaba como una especie de humo respecto a esta criptomoneda. Veíamos que se creaba una burbuja y lo que hacía era que cuando explotaba pues muchas personas perdían, muy pocas ganaban y realmente pues bueno, seguir así como quien dice como un rebaño a las personas no es lo ideal es que nosotros podamos tener nuestro propio criterio para así tomar nuestras propias decisiones. Tenemos el quinto y este es otro que también me gusta mucho porque también ya había hablado de él en el canal y se llama el sesgo de confirmación. En pocas palabras, este sesgo lo que hace es que, bueno, crea una tendencia en sí a buscar contenido, a buscar información, a buscar referentes que avalen lo que nosotros pensamos, es decir, la opinión que tenemos sobre algo en particular. Entonces, esto también tiene como un efecto secundario, un problema secundario, y es que nos lleva a querer interpretar de cualquier manera todo lo que está ocurriendo para que de una u otra manera se asemeje a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, si vemos una noticia negativa, la vamos a querer interpretar como positiva. Pero el problema principal de esto es que no estamos poniendo en debate nuestro argumento, es decir, estamos interpretando que es verdadero y no estamos buscando ideas que refuten eso u opiniones que lo refuten y con argumentos claros nos hagan poder ver quizás errores que no estamos teniendo en cuenta, sino que estamos asegurándonos y eso es perjudicial precisamente por lo que te digo, porque si tu análisis se basa en algo falso y no has buscado ideas que contrasten eso, sino que solo buscas ideas que estén a tu favor o todo lo quieres, como quien dice, acomodar a tu favor, tarde o temprano pues la realidad va a ser una sola y si no era la tuya pues te vas a ver negativamente afectado. Por ende es importante que lo tengas muy en cuenta. El sesgo de confirmación es fundamental y principalmente buscar ideas que estén un poco en yuxtaposición, es decir, ideas que debatan lo que tenemos principalmente planeado para así ver si estamos en lo correcto o que de una u otra manera podamos contrastar la información. Como ya lo decía anteriormente, no quiere decir que siempre estemos incorrectos. De hecho, el buscar algo que esté en contra de nosotros puede hacer que afiancemos aún más nuestra posición, porque deja entrever que hay falencias en lo opuesto y que nuestra decisión es la correcta. Entonces, hazlo siempre como un método para estar más tranquilo. En sexto lugar tenemos el exceso de confianza. Esto se lleva a cabo cuando ponderamos muy por encima de lo que es la realidad nuestra perspectiva o nuestra opinión personal. Si sobreestimamos mucho nuestra propia toma de decisiones, pero no fundamentamos eso en algo, sino simplemente el día de mañana compraste una acción y bueno, ves que esa acción en cuestión de 1 hora, 2 horas subió 10, 15, $100, vas a decir, bueno, soy muy bueno en esto, vas y compras otra y ves que de golpe cae. Esto se puede deber principalmente a eso, a que estás sobreestimando mucho la suerte que pudiste tener en un momento, pero esa suerte no está afianzada en ningún análisis detrás, es decir, simplemente estás intuyendo y a veces puede que te salga bien como puede que te salga mal. Esto es una opción binaria realmente, puede que sí, puede que no,
Pero la realidad del caso es que si tú vas a invertir, si tú tienes pensado hacer algo a largo plazo, lógicamente tiene que haber un fundamento detrás. Debes afianzar tus ideas en algo mucho más firme que lo que pueda ser el azar o la suerte, sino fundamentos lógicos y ideas centradas. Eso es importante tenerlo muy en cuenta para que no nos juegue muy en contra. Y ya por último, para finalizar, tenemos lo que es la aversión a la pérdida. Sobre eso también ya he hablado en el canal y básicamente, ¿qué es la noción de que las personas detestan más perder que ganar? En pocas palabras, este fenómeno psicológico lo que busca es hacernos ver de que hay una mayor tendencia de las personas por dar más peso a las pérdidas que a las ganancias. Es decir, tú vas a preferir mucho más no perder $100 que encontrarte o que ganarte la misma cantidad. Generalmente esto en el libro lo van exponiendo y dicen que hay como una especie de fórmula o bueno, algo así, donde la manera de compensar una pérdida generalmente suele ser el doble. ¿A qué me refiero con esto? Una pérdida de $50, pongámoslo así en un ejemplo práctico, una pérdida de $50 no se recupera mentalmente o anímicamente con una ganancia de $50, sino específicamente, digamos, con $100. Es decir, así es como se contrasta un poco esto. Si tú pierdes $50 te va a valer mucho más que si ganas $50. Pero no es lo mismo perder $50 y posteriormente ganar $100. Así más o menos es como funciona esto. Lógicamente en el libro está mucho más detallado y con experimentos demostrado. Así que por ende te recomiendo leerlo. El libro realmente tiene cositas muy interesantes que en lo personal pues me han gustado mucho y las expongo aquí por encimita. Pero como te digo, es un mar de conocimiento que hay que disfrutar al máximo y leerlo con la mayor rigurosidad del caso. De hecho, una de esas cositas así que te voy a comentar por encimita porque realmente no creo que profundice tanto en este caso, pero vas a ver que sí es común en el mercado, es algo que el autor denomina como sesgo retrospectivo. Esto es generalmente lo que la mayoría de personas suelen hacer cuando, posterior a un suceso, siempre vemos que dicen, no, yo sabía que eso iba a pasar, yo sabía que la bolsa de valores se iba a caer, sabía que iba a haber una crisis, sabía... Es decir, las personas siempre tienden a creer que tenían la razón de algo cuando realmente en el momento en que está sucediendo no es como tal. De hecho, el autor lo cita muy bien en una de sus páginas y quiero citarlo textualmente porque, bueno, la parte como tal del libro decía: he oído decir que muchas personas sabían perfectamente que la crisis financiera de 2008 era inevitable antes de que ésta se produjera. En esta afirmación hay una palabra muy discutible que habría que desterrar de nuestro vocabulario en las discusiones sobre acontecimientos de gran calado. La palabra es ciertamente sabían. Algunas personas pensaban que se avecinaba una crisis, pero eso no era algo que supieran. Ahora dicen que lo sabían porque la crisis es ya un hecho. Aquí hay un uso indebido de un importante concepto en nuestro lenguaje cotidiano, que empleamos la palabra saber solo cuando lo que sabemos es verdad y podemos probar que lo es. Podemos saber algo solo si es verdadero y puede conocerse, pero quienes pensaban que habría una crisis, que son menos de los que ahora recuerdan haberlo pensado, no podían probarlo de forma concluyente. Muchas personas inteligentes y bien informadas que estaban muy atentas al futuro de la economía no creían que fuera inminente una catástrofe. De este hecho deduzco que la crisis no era entonces predecible. Lo perverso del uso del verbo saber en este contexto no es que algunas personas creyeran en una presencia que no poseen, sino que en el lenguaje supone que el mundo es más cognoscible de lo que realmente es. Ello contribuye a perpetuar una perniciosa ilusión. Entonces, si seguramente te das cuenta, en el mercado la mayoría de personas, luego de que algo suceda, ya pueden hablar con total seguridad de que sabían que iba a pasar, pero la realidad del caso es que nunca se sabe qué va a pasar. Se puede intentar predecir, se puede adivinar, pero no sabemos el momento exacto en el que llegará. Y bueno, si te interesan más detallitos como eso, te invito a que leas el libro. Si no lo tienes, en la descripción te voy a dejar el enlace de Amazon para que puedas adquirirlo. Como te digo, es un libro que tiene mucho más conocimiento. Si quieres que profundice algo más sobre este libro en especial, házmelo saber en los comentarios y hacemos otro video al respecto. Por supuesto, estoy abierto a muchas ideas de eso, porque como les decía, es un libro muy interesante, me gustó bastante y creo yo que hay mucho contenido que se le puede exprimir para más videos en el canal, pero eso lo dirán ustedes. Si les ha gustado este contenido, por supuesto que valoren con un gran like. Los invito a que se suscriban si quieren ver más videos como este, y eso ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.